Mm. Ok, buenas noches. Vamos a iniciar con otro episodio de Estoy aburrido por la cuarentena, así que vamos a aprender algo nuevo. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la traducción para ir mejorando nuestro inglés o cualquier otro idioma que estemos aprendiendo. Vamos a usar el inglés de ejemplo porque es el que la mayoría de la gente entiende hasta cierto punto y pues es el que yo enseño en clases. A veces enseño algún otro, pero el inglés es el que más trabajo, así que es con el que tengo más experiencia haciendo esto. Pero lo pueden utilizar para cualquier idioma que estén aprendiendo. Okay, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un texto. Yo aquí tengo uno de los textos que le preparé a mis estudiantes para este parcial. Estamos trabajando traducción como práctica porque ya hemos visto bastante teoría y quiero que aprendan cómo funciona el idioma en un contexto real. Entonces este texto es un comentario en una página de internet que es una respuesta a este tema. Y ahorita vamos a ver cuál es el tema. Entonces esta técnica funciona para alguien que ya conoce lo básico de la estructura de un idioma, pero no cómo se utiliza. Es decir, bueno, todos los que estudiamos inglés o algún otro idioma sabemos cómo funciona esto. Tú aprendes en la escuela cómo decir hello, what's your name, how are you, what do you do. Pero en la vida real la gente no se comunica tan formalmente, no utiliza tantas fórmulas, sino que son más abiertos con el vocabulario y no siempre siguen la gramática tal cual nos la enseñan en la escuela, sino que modifican ciertas cosas. Entonces uno llega preparado para hello, what is your phone number, please? Can you tell me? Y luego el hablante nativo comienza a hablar, yeah, sure, there's absolutely no problem, so I'm going to give it to you, it's 935-8210, I just made up the number, but doesn't matter. Y es un poco confuso para el que no conoce el idioma, entonces, o que cree que lo conoce porque lo estudió en la escuela, pero llega al mundo real y se da cuenta de que la gente no habla como en los libros de texto. Entonces, esta es una buena forma de practicar, de estar en contacto con cómo se comunica la gente en el mundo real. Entonces, este texto yo lo saqué de una página llamada Reddit, que es lo que yo llamo una red antisocial, o sea, una red social para gente que no quiere ser social, pero está llena de muchas cosas geniales. Y esto viene de una sección llamada Pregúntale a Reddit, donde cualquiera puede hacer una pregunta sobre lo que le interese. Esta es una pregunta que me llamó la atención y uno de los comentarios de respuesta. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser nuestro texto base. Vamos a utilizar algo en lo que podamos escribir. Yo estoy utilizando aquí la computadora porque mi cámara del celular no funciona. No compré un Motorola G6 y así lo puedo demostrar más fácilmente. Pero ustedes pueden utilizar una libreta si es lo que se les hace más fácil. Pueden hacerlo en un pedazo de papel, un pizarrón. No importa, lo que ustedes vayan viendo que les conviene para trabajar esto. Y vamos a utilizar dos herramientas. Vamos a utilizar Google Traductor. Ahora, lo primero que nos dicen cuando estamos aprendiendo un idioma es no utilices el traductor de Google porque no es bueno. Y yo voy a decirles depende. Porque si yo intento escribir algo como this is going honey, como es algo breve y es una frase común, el traductor la entiende perfectamente. Entonces incluso interpreta que honey no quiere decir literalmente la miel, sino que es un término que utiliza la gente para referirse a alguien con cariño. Entonces, pero si yo me quiero complicar un poquito más, entonces yo puedo poner, por ejemplo, ok,
Vaya, esto es sorprendente, ha mejorado mucho más de lo que me imaginaba. Pero el punto es, a pesar de que nos ayuda, hay algunas cosas en textos más largos en las que puede ser problemático porque el traductor no entiende el contexto. No sabe cuándo alguien está diciendo algo refiriéndose a otra cosa. Entonces, por ejemplo, el pronombre it en inglés no lo interpreta bien porque no sabe si estamos hablando de una persona, de un animal, de un objeto, y a veces varían las traducciones, a veces no interpreta bien el género de la persona porque en español el masculino se considera neutro, pero dependiendo de la frase uno puede estar queriendo hablar de alguien en femenino, pero la frase es tan larga que ya perdimos el sujeto y el traductor tiene un límite de hasta dónde puede regresar para entender cuál es el sujeto. Entonces puede cambiar el género a la mitad de la traducción, hay algunos tiempos verbales que no los entiende bien. Entonces funciona para segmentos breves y frases comunes. Más allá de eso, no es confiable. Por eso lo utilizamos solo como una herramienta de aprendizaje, pero no podemos depender de él. La segunda herramienta que vamos a utilizar es esta otra página que se llama Lingui. Lingui es similar al traductor, pero no exactamente, porque no se dedica a la traducción, sino a la comparación de traducciones. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a poner una frase. Make up your mind. Y ahora nos da algunas definiciones de las palabras. Por ejemplo, make up, compensar, recuperar o constituir, conformar. Mind, mente, opinión, espíritu, cabeza, cerebro, mentalidad. Y mind también puede ser como verbo, cuidar, importar, hacer caso de alguien, tener cuidado. Entonces, eso nos abre bastante el contexto, porque esto puede significar varias cosas. Pero abajo nos da fuentes externas, y esto lo que hace es que nos da segmentos de otros textos que hayan sido traducidos y que utilicen la misma frase, y nos indica cómo se tradujo. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí: after you make up your mind and choose the scenario, you can refer to Paradise Transport Health for further instructions. Y ahora este make up your mind está seleccionado y comienza la frase: una vez haya decidido el escenario a usar. Entonces, puede que yo no sepa tanto inglés, pero sí sé que scenario se traduce como escenario. Entonces, make up your mind está en este segmento que está antes de la coma. Tiene que ser algo de esto: una vez haya decidido el escenario a usar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. If you can't make up your mind, coma. Y aquí ya mejoró nuestra situación porque ya está más definido. Hay poco texto. Hay una palabra conocida que es can't. Hay otra palabra conocida que es you. If, si ya tienen un nivel un poquito básico, fluido, la conocen. Un novato, alguien que recién está empezando con el idioma, no la va a identificar tan fácilmente, pero con esta misma técnica la va a encontrar. Entonces ya vemos que este segmento, if you can't make up your mind, se traduce como si no puede decidirse. Y aquí ya encontramos una coincidencia. Una vez haya decidido, si no puede decidirse. Entonces podemos tomar de estas dos referencias que make up your mind significa decidirte. Y ese decidirte es porque es your mind. Your, tuya. Entonces así lo identificamos. Entonces Lingui nos ayuda mucho para frases que son comunes, pero que no son palabras directas del diccionario. Entonces vamos a ver si esto todavía funciona así. Muy bien, ya tenemos verificación. Ahora, este escudito nos dice traducción verificada por la comunidad del traductor. Es decir, es una traducción ya establecida por seres humanos, no se estableció por computadora y ya la máquina sabe cómo funciona. Tomamos if you can't make up your mind, el segundo segmento que vemos en Lingui, y vemos una variación.
Si no puedes decidirte, si no puede decidirse. Este decidirse está en la conjugación de usted. Si usted no puede decidirse, y este si no puedes decidirte está en tú. Si tú no puedes decidirte. Y eso es a lo que me refiero con el contexto. En español, esa traducción cambiaría dependiendo de con quién estamos hablando. En inglés no hay esa distinción. Entonces, distintos traductores van a dar distintas respuestas. Y el contexto, es decir, la información adicional que tenemos de nuestro ambiente, es lo que va a decir cuál las vamos a usar. Si yo estoy hablando con mis estudiantes, que son adolescentes, les voy a decir si no puedes decidirte. Pero si estoy hablando con mi jefa, que es una mujer adulta, le voy a decir si no puede decidirse. Entonces, ya que aprendimos cómo vamos a utilizar estas dos herramientas, vamos a ver de nuevo nuestra traducción. Ahora, voy a simular que soy alguien que está apenas aprendiendo el idioma. Voy a tratar de imaginar que soy uno de mis estudiantes y que conozco más o menos cómo funcionan las estructuras, porque las he visto en canciones y en frases populares de superhéroes y eso, pero hay mucho vocabulario que no entiendo y no comprendo muy bien las cosas coloquiales. Entonces vamos a imaginar que esa es mi situación y vamos a ver cómo podemos utilizar la traducción para ayudarnos. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos primero el título. What would be the best life advice you have to give to the current generation of 13 to 19-year-olds? Por cierto, mi acento varía mucho entre el americano y el británico, así que si eso les molesta, ni modo. Vamos a ver. La primera palabra es fácil. What, la conocemos todos. ¿Qué? Y ahora, como podemos ver que acá está terminando en signo de interrogación, nos indica que esto es una pregunta. Ahora, la segunda palabra es donde algunos comienzan a tener problemas, porque would es un verbo modal. Es decir, no tiene un significado por sí mismo, sino que existe para modificar al siguiente verbo, que sería be. Y aquí es donde la ayuda de un maestro es imprescindible, porque hay ciertas cosas que podemos saber si las hemos visto antes, pero hay otras en las que es muy importante tener a alguien que nos vaya guiando. Pero bueno, supongamos que ya vimos en clase lo que es un verbo modal, pero no nos acordamos que es would. Entonces vamos a poner would en el traductor. Y nos dice haría o quería. Pero ¿cómo sabemos cuál de las dos es válida? Bueno, vamos a irnos a Lingui. Y vamos a tomar what would be. Y este be es el verbo que sigue. Y todo esto junto se suele traducir como ¿cuál sería? ¿O qué sería? ¿O qué significa? ¿Cuál sería? Igual, ¿qué podrían ser? Entonces ya tenemos la idea general. Tenemos el qué. Tenemos el verbo be, que significa ser o estar, ese lo conocemos. Y tenemos el modificador, el verbo modal would. Entonces podemos decir que sería ¿qué sería? O también ¿cuál sería? Entonces vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a modo maestro de nuevo y vamos a decir que sería ¿cuál sería? Porque ahorita que veamos lo siguiente vamos a saber por qué. Entonces, the best es una frase conocida. La mayoría sabe que significa el mejor. Entonces vamos a imaginar eso. El mejor. Y la siguiente palabra que tenemos es vida. Y después de eso tenemos la palabra advice, que si la buscamos en nuestro diccionario o en el caso actual que tenemos, porque no puedo poner un diccionario en pantalla porque mi cámara, vamos a buscar advice y esta palabra significa consejo. ¿Cuál sería el mayor vida consejo? Y esta traducción obviamente está mal. Nosotros sabemos que así no funciona un idioma. En español nunca decimos
¿Cuál sería el mejor vida consejo? Esto me está identificando que es el nivel. Okay. Entonces, ¿cuál sería el mejor vida consejo? Vamos a poner el corrector en español porque ahí está. Entonces, hasta la computadora se da cuenta de que esto es un error. El mejor vida no funciona. Pero, algo que sabemos de estudiar el idioma es que antes de un sustantivo puede ir a un adjetivo. Entonces, si tenemos dos sustantivos, life y advice, podemos imaginar qué tal si el primero es un adjetivo, life. Y entonces podemos interpretar esta frase como el mejor consejo de vida. ¿Cuál sería el mejor consejo de vida? Entonces, ya aquí ya estamos utilizando un poquito más la imaginación. Yo no sé tanto el idioma, no comprendo si estoy haciendo esto bien, life advice, pero me doy una idea. Porque esa es una frase que tenemos en español, consejo de vida o consejo para la vida. Entonces, si yo veo las palabras life y advice juntas, probablemente eso es lo que quiera decir. Y si nos equivocamos, no importa, porque más adelante, conforme vayamos traduciendo, nos vamos a dar cuenta del error y podemos regresar y corregirlo para que tenga sentido. Entonces, seguimos con you. Entonces, you puede ser tú, usted o ustedes. Y vamos a utilizar aquí el contexto. ¿De dónde salió este texto? Este texto viene de una página de internet informal donde la gente se hace preguntas. Y generalmente en las páginas de internet, quienes han usado Facebook, quienes han usado Twitter, saben que uno generalmente se habla de tú. Aunque la diferencia de edad o de política y todo eso sea, generalmente uno solo le habla de usted a las figuras públicas como los políticos y gente así importante o gente con quien ya tenemos esa relación establecida. Si uno se encuentra en una conversación normal en Facebook con un extraño, le va a hablar de tú normalmente. Entonces, vamos a traducirlo como tú esta vez. Ahora, have. El verbo have, como sabemos, en inglés significa tener. Tú tener no tiene mucho sentido. Este verbo hay que conjugarlo para que esté de acuerdo con esto. Entonces, esto es algo que ustedes ya saben por instinto, pero si no tenemos el hábito de estar pensando en esto, puede costarnos trabajo. Entonces, vamos a ubicar cuál es la ubicación, vamos a ubicar cuál es la conjugación correcta. Y la conjugación va a depender del tiempo y del sujeto. Nuestro sujeto ya sabemos que es tú. Y como have no está modificado, está en presente. Entonces nuestro tiempo va a ser presente. Entonces yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen, vos tenés. Entonces, aquí vamos a utilizar tú, tienes. Tú tienes. Ahora, to es una difícil, porque esta palabrita, to, puede traducirse de muchas formas. Puede ser como a, o como para, o como hacia. Pero aquí es donde nos vamos a llevar del contexto otra vez. ¿Cuál es el mejor consejo de vida? Tú tienes. Y la siguiente palabra es dar. Give, dar. Entonces, tú tienes dar. Y aquí podemos ver cuál es la palabra que falta. ¿Qué cosas tienes y qué haces con ellas? Tú tienes cosas para darlas. Tú no tienes cosas a dar o hacia dar. Tienes cosas para dar. Y aquí nos podemos ir dando cuenta de que hay otro espacio aquí donde pasa lo mismo. ¿Cuál sería el mejor consejo de vida tú tienes? No funciona en español. No nos comunicamos de esa forma. Aquí utilizamos ¿qué? Una conjunción para una cláusula subordinada. ¿Cuál sería el mejor consejo de vida que tú tienes para dar? Y nos encontramos con otro to. Entonces, acabamos de traducir to
Así que vamos a utilizar la misma traducción por ahora. Para, pero también podemos tener en cuenta las otras versiones. Entonces, de, el, la, los, las. Ahora, todo este proceso lo estamos haciendo aquí visualmente en la pantalla para que ustedes puedan ir siguiéndome. Pero cuando lo estamos haciendo individualmente en nuestras casas, en nuestros salones de clase, no es necesario ir escribiendo todo así, a menos que sea más cómodo. Tengo una alumna a la que sí se le hace más fácil hacerlo de esta forma, pero la mayoría lo que hacen es que simplemente van haciendo este proceso en la mente. Entonces, conforme vamos leyendo, leemos un pedacito, lo interpretamos y lo escribimos. Pero para quien eso se le dificulte, no hay ningún problema con escribirlo. Siempre es bueno utilizar cualquier método que nos ayude a aprender algo nuevo. Entonces, vamos a tomar el, las, los, las. Current. Vamos otra vez a nuestro diccionario. Y current puede significar actual, corriente, común. Son tres significados distintos. Nos volvemos acá y es un adjetivo, ¿no? Actual, corriente, común, los tres son adjetivos, lo que quiere decir que la siguiente palabra es relevante. Generation, que obviamente quiere decir generación. Generación. Y aquí ya podemos decidir cuál es el pronombre. Como es generation y no generations, tiene que ser el o la. Y como generación es una palabra femenina en español, para la generación. Ahora, los adjetivos en inglés siempre van antes del nombre, pero en español la mayor parte del tiempo van después. Entonces, current, esta palabrita de aquí, puede moverse para acá. Algunas veces también funciona en esta parte, antes de generación, pero vamos a moverla para acá porque eso es lo más general. Es lo más común que movamos el adjetivo al final. Entonces, veamos, la generación actual queda bien. La generación corriente no funciona. La generación común no funciona porque no hablamos de esa forma de las generaciones. Entonces, de la forma en que nos referimos a ellas es la generación actual. Para la generación actual, de ahí tenemos of, que el 99% del tiempo se traduce como de. Y aquí tenemos una frase interesante. 13-19-year-olds. Ahora, si yo soy un novato del idioma, jamás he visto esta estructura. Pero sí he visto una estructura similar. He visto gente que dice I am 13 years old. O you are 19 years old. Entonces, aunque esta estructura se vea extraña, podemos identificar en este olds una S. Y esta S al final quiere decir que esta frase está en plural. Entonces, aquí tenemos que hacer un poquito más de modificación. Pero aquí podemos interpretar dice a 19. Y bueno, en español algo que hacemos, particularmente en el español latino, es que... ya me enredé. Aquí estamos. Tomamos palabras como 15 años y la volvemos un sustantivo. O un adjetivo, perdón. Un quinceañera. 30 años. Treintañero. Entonces podemos ver esta tendencia, ¿no? Este ero es más o menos lo mismo que nos intenta indicar este year olds de aquí.
Y en esta parte es donde les digo, ayuda mucho tener un maestro que les vaya guiando. Pero si no es posible, pues hay que usar la inventiva. Y esta es una forma en que pueden ir aprendiendo inglés durante este periodo de cuarentena, para que aprovechen. Entonces, entendemos por esta modificación y por esta S de aquí, que la idea general que nos quiere dar esto es que está hablando de 13 añeros a 19 añeros, que no son palabras que utilicemos normalmente en textos, pero entendemos la idea. Entonces, una forma en que podríamos expresar este mismo concepto, aunque no sea una traducción literal, sería entre 13 y 19 años. Y cerramos la pregunta. Entonces, ya en este punto, pues ya pues ya estamos utilizando más creatividad, pero ya llegamos a un punto en el que pudimos traducir toda esta oración, toda esta pregunta. Y vamos a verificar. Esperemos que esta traducción funcione. La copiamos y la vamos a pegar. Y sí, más o menos. Es casi lo mismo que tradujimos nosotros. ¿Cuál es el mejor consejo de vida que tú tienes? Y sí. Ahora, este niño, no sé de dónde salió, pero me encanta. Cuando yo empecé a hacer esto, cuando tenía como 14, 15 años, el traductor de Google no era tan avanzado, no podíamos hacer esto. Entonces, teníamos que ir traduciendo palabra por palabra. Y hay una historia que me contó una amiga, que no sé realmente qué haya sido de su vida estos años, pero ella estaba tratando de leer los libros de Harry Potter antes de que salieran en español. Entonces los iba copiando y pegando en el traductor, y siempre que decía Potter, lo traducía como alfarero. Entonces, como ella no entendía suficiente inglés en ese momento, tenía que leer la versión traducida por Google, y siempre estaba hablando de Harry el alfarero. Entonces, de ese entonces para acá han sido unos 10, 12 años y ha mejorado muchísimo el traductor y va a seguir mejorando con el tiempo, pero sí tiene sus limitaciones, por lo menos hasta que la inteligencia artificial se desarrolle lo suficiente, pero ya nos preocuparemos por eso cuando llegue su tiempo. Entonces, ya tenemos el título, vamos a intentar ir parejos en los renglones aquí para que sea más visible. Y tenemos la primera oración. You will fail. Y vamos a ver. You. ¿A quién se refiere este consejo? ¿A ti, a usted o a ustedes? Bueno, si nos damos cuenta por la pregunta, este consejo va para adolescentes. Entonces, a los adolescentes generalmente todos les hablamos de tú. Ahora will es otro verbo modificador, es un auxiliar que indica que el tiempo es futuro. Es decir, la palabra que siga a will va a estar en futuro. Fail, el verbo fail, vamos a buscarlo. Hice un pequeño spoiler, perdón. Fail, fallar, fracasar, quebrar, faltar, suspender. Entonces, tú fallar. Vamos a pasarlo a conjugarlo en presente, tú fallas. Pero este will de aquí nos indica que esto está en futuro. Entonces, fallar en forma tú en futuro sería tú fallarás. Y qué consejo tan interesante, ¿no? ¿Cuál sería el mejor consejo de vida que tú tienes para darle a la generación actual entre 13 y 19 años? Tú fallarás. Y pues, esto es un poquito preocupante, ¿no? Vamos a ver cómo continúa el texto. La siguiente palabra sería but.
Y estoy seguro que muchos saben la traducción. Que sería: pero. Tú fallarás, pero. Y aquí ya el consejo está tomando una forma interesante. Ya nos atrae más a leerlo. Y eso es algo que ayuda mucho. Trabajar esto con algo que de verdad queramos leer. Entonces, mi amiga de la historia hizo esto con los libros de Harry Potter. Yo lo hice con una serie de eventos desafortunados, que es otra saga de libros más o menos de la misma época. Tiene una serie de Netflix que está muy buena, pero los libros pues están en mi corazón porque con ellos aprendí inglés. Entonces, una gran recomendación con esto es utilizar algo que de verdad queramos leer. Yo recomiendo mucho algún libro que se nos haga interesante. Comprendo que mucha gente no tiene el hábito de la lectura, entonces este tipo de cosas funcionan también. Esto, una conversación de internet sobre algo que nos interese. Entonces, tenemos este pero. Vamos a ver cómo continúa. Don't let that failure define you. Ahora, yo como novato del inglés he visto esta estructura antes. Por ejemplo, en la frase You don't play the guitar. Y esta estructura la podemos identificar porque tiene sujeto más don't más verbo, o sea, una acción. El sujeto, para quien no esté verdad en estas cosas, el sujeto es de quién se trata la oración. El verbo es cuál es la acción que se da. Y luego está el complemento. El complemento es toda la información adicional. En este caso sería the guitar. Y esta frase sería tú no tocas la guitarra. Entonces sabemos que este don't significa no. Pero en esta oración que tenemos aquí no tenemos un sujeto. Estamos empezando con el no directamente. Y aquí es donde de nuevo tenemos que recurrir a nuestro conocimiento de base que ya tenemos. De preferencia, sería bueno tener un maestro que nos guíe, pero si no, hay muchos canales de YouTube que se dedican a estas cosas donde podemos ir aprendiendo. A lo mejor por aquí damos un repasito si me acabo haciendo el tiempo. Entonces, pero generalmente que una oración inicie en inglés con don't quiere decir que está en imperativo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Para quien no sepa muy bien cómo son estos términos lingüísticos, imperativo quiere decir una oración que es una orden o una instrucción o una petición. Es decir, le estamos diciendo a alguien que haga algo. Y negativo, pues obviamente quiere decir lo contrario. Es decir, le estamos diciendo a alguien que no haga algo. Entonces, si te estoy diciendo no hagas esto, ¿qué es esto que no vas a hacer? Pues esto sería let, que es el verbo de nuestra oración. Don't let. Y let, ¿qué significa? Vamos al diccionario. Dejar. Entonces, tomamos el don't let. Y como esta oración inicia con don't y luego un verbo, sabemos que es imperativo negativo. Si fuera positivo no tendría el don't. Iniciaría directamente con let, pero no con un sujeto. Cuando la oración en inglés comienza con el verbo, sabemos que es imperativo. Entonces, don't let sería no dejar. Como es imperativo, no dejes. Ahora, that sabemos que es eso o esa. Eso o esa. Y la siguiente palabra nos va a definir el género. Failure es una palabra poco común para un novato, entonces vamos a buscarla. Failure. Fracaso. No dejes eso. Fracaso.
Entonces vamos a modificarlo un poquito para que tenga más sentido con cómo nos comunicamos en español. No dejes ese fracaso. Define es una palabra que seguro ya conocemos. Definir. Y luego tenemos un you. El you es el pronombre que menos cambia, pero es el que más significados tiene. Entonces, definir tú. Esto no tiene mucho sentido. Definir. Este you aquí está funcionando como el objeto de la oración. Entonces, si el sujeto es de quien se trata la oración, el objeto es quien es afectado por la acción o por el verbo. Entonces, ¿quién es afectado por definir? You, tú. No dejes ese fracaso de definir. Y en español lo que hacemos es que usamos un verbo con complemento. Decimos definirte. No dejes ese fracaso definirte. Otra forma en que podríamos decir esto sería: no dejes que ese fracaso te defina. Y aquí es donde tenemos un poquito más de libertad. Podemos tomar cualquiera de las dos versiones que nos funcione. En este caso, esto suena más a algo que yo diría en español. Pero yo, como novato de inglés, esto es lo más literal. Entonces lo más probable es que vaya por esta traducción. Lo importante aquí es darnos cuenta de que cualquiera de las dos está bien. Porque no somos traductores profesionales, no importa que sea una traducción perfecta. Lo que importa es que sea una traducción que entendamos. Entonces, si nos vamos por una o por la otra, no importa. Ambas versiones son correctas. Y también si lo están haciendo de usted. Por ejemplo, creo que es en Colombia, que la gente se habla de usted. Entonces, si uno fuera a traducirlo, si una persona colombiana tradujera esto, probablemente le saldría: pero ese fracaso lo defina. No deje que ese fracaso lo defina a usted. Entonces, las tres versiones son correctas. Importa cuál usamos dentro de nuestro contexto. Es decir, importa cuál necesitamos e importa cómo habla la gente donde vivimos. Pero no importa en sí para el significado, porque las tres significan lo mismo. Entonces vamos a continuar con la primera, porque es la más literal y eso es lo que alguien que apenas está aprendiendo el idioma descubriría. Esa es la traducción más probable que se le ocurra. Entonces, continuamos con el texto y tenemos un punto y coma. Vamos a ponerlo aquí para ir siguiendo más o menos el mismo patrón. En algunas ocasiones los signos de puntuación cambian, pero por el momento eso no es tan importante. En este momento nos importa más entender cómo funciona el idioma y ya después vemos la puntuación, que sí es ligeramente distinta en inglés y en español, pero no lo suficiente como para que cambie el significado de las oraciones. Bueno, entonces continuamos con la siguiente oración y esta inicia con let, que ya sabemos que significa dejar. Y también ya sabemos que si una oración empieza con el verbo, está en imperativo positivo. Entonces, dejar se convierte en deja si estás hablando de tú, o deje si estás hablando de usted. Deja. Luego your es adjetivo posesivo, tu response, respuesta. Esa es fácil de adivinar o de encontrar en el diccionario. Deja tu respuesta. Y define you funciona igual que define you que vimos acá arriba. Entonces lo podemos traducir igual. Deja tu respuesta definirte. Y para que queramos regresarnos aquí para modificar un poquito con una preposición para que suene más natural a como lo diríamos.
deja a tu respuesta definirte. Pero de nuevo, eso son cuestiones que nos ayudan para cuando la meta de la traducción es que alguien más lo lea. En este caso la meta no es que alguien más lo lea, la meta es que yo, como novato del inglés, pueda entender este texto. Entonces no importa tanto si no es perfecta, lo que importa es que su significado vaya de acuerdo a más o menos la misma idea, hasta un punto en que pueda entender qué es lo que quiso decir el autor original. Entonces vamos a seguir con esto aquí y vamos por and, que significa y, esa palabra todos la conocemos. Y aquí ya estamos repitiendo patrones. Don't let, don't let es el mismo de aquí. Don't let. Entonces, vamos a traducirlo igual que lo hicimos antes. No dejes. Porque seguimos en el mismo contexto. Y vamos a hacer un poquito de trampa aquí. En esta parte es donde yo como maestro vendría con mi alumno que está teniendo problemas con esta frase y le digo, ah, mira, no es esto así, ya vi dónde te trabaste, entonces vamos a decir no dejes que, y vamos a tomar that response. That, ya sabemos que es eso o esa, y ya sabemos que response es respuesta. Entonces vamos a omitir todo esto. Y no dejes que esa respuesta be, y eso es lo que yo indicaría como maestro, que esa respuesta sea, o que esa respuesta esté, dependiendo de lo que siga, pero aquí lo que sigue es un verbo en infinitivo, es decir, un verbo que no está conjugado. Y aquí nos tenemos que fijar en que hay un verbo y una preposición. En español esto no funciona así, pero en inglés sí existe algo que se llama phrasal verbs o verbos perifrásicos, que son verbos a los que si se les cambia el significado, si se les agrega una preposición, cambia el significado. Entonces, el verbo give ya sabemos que significa dar, pero give up ya significa algo distinto, significa rendirse. Y ese es el tipo de cosas con las cuales tenemos que tener cuidado cuando usamos el diccionario. Nos ayuda a conocer cómo la gente se expresa. Entonces, rendirse. No dejes que esa respuesta sea rendirse. O como el sujeto de todo esto sigue siendo tú, vamos a tomarlo y vamos a decir rendirte. Pero no dejes ese fracaso definirte. Deja tu respuesta definirte y no dejes que esa respuesta sea rendirte. Y creo que podemos borrar esto. Nos sirve de consulta, pero en este momento ya no lo necesitamos. Entonces, ya nos alineamos un poquito más aquí. No dejes que esa respuesta sea rendirte. Y ya llegamos a un punto aquí en el que solo habiendo hecho este poquito, ya podemos ver cómo va lo demás. Porque lo que ya tradujimos nos ayuda a seguir trabajando. Entonces, este if significa sí. Perdón. Estoy un poquito desesperado. If, sí. Ahora, aquí es importante que comprendamos bien no solo cómo se escribe el inglés, sino también cómo se escribe el español, nuestro propio idioma. Porque sí y sí ok, aquí tenemos un problema. Bueno, de esta es una de las razones por las cuales no es tan de confianza el traductor. Porque está hecho con una combinación de seres humanos que no están entrenados y con inteligencia artificial. Entonces, en cualquiera de los dos puede haber un fallo. Pero la afirmación yes en español se traduce como sí con acento. Y el if se traduce como sí sin acento. ¿Y por qué este no lleva acento y este se supone que sí? Aquí el problema es el traductor. Bueno, porque este if indica el condicional. Es decir,
Si pasa esto, pasa aquello. Si lees un libro, sabrás más. Si tomas mucho refresco, engordarás. Si te subes a la montaña rusa, te puedes caer. Entonces, ese es el si condicional. Entonces, if you fail, nosotros ya sabemos que este you, como todo esto está escrito para la misma persona, vamos a seguir usando you, tú. Si tú, los acentos son importantes. Y ya sabemos que fail sería como fallar o fracasar. Normalmente yo prefería fracasar, pero la primera opción que nos daba el diccionario era fallar. Entonces, como estamos simulando ser un novato, eso es lo que tomaría un novato normalmente. Si tú fallas y give up ya sabemos que es rendirse. Entonces, en una oración así, normalmente en español diríamos sí y te rindes. Si tú fallas y te rindes, that's it. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar Lingui, porque that's it. Nosotros sabemos que that significa eso. Y esto de aquí, el apóstrofe S, es una abreviatura de es o está. Eso es o eso está. Y nosotros se nos ha enseñado que it se traduce como esto. Realmente no es el significado literal. Esto sería más como this. Y el it no tiene realmente un equivalente en español, pero esto es lo más aproximado que hay. Entonces tenemos esta frase, eso es esto, o eso es esto, o eso está esto. Y no tiene mucho sentido para nuestra mente hispanohablante. Entonces aquí nos vamos a Lingui, porque en Lingui es donde buscamos frases comunes. Perdón, de verdad necesito dormir un poquito más. That's it. Y vamos a ver qué nos dice. Entonces, no entiendo por qué esto está tan lento. Pero ahorita, en lo que esperamos a que esto cargue, vamos a marcar esto. ¿Qué tal si hacemos esto? No era ese el botón. Nos vamos a inicio. Vamos a tomar esta frase que no entendimos y vamos a utilizar el marcatextos. Y vamos a seleccionar su equivalente aquí también, para que ahorita que volamos a ella podamos corregirla. Entonces, your es una abreviatura de you are, que significa tú eres o tú estás. Entonces, vamos a tú eres, diagonal, estás. Y stock, esa la vamos a buscar acá. Stock se traduce como atascado. Tú eres, estás atascado. Entonces, sabemos que no es eres, porque nosotros no decimos tú eres atascado, decimos tú estás atascado, porque es algo temporal. Tú eres atascado sería que es para siempre, así ha sido siempre y así serás para siempre. Tú estás atascado indica que es un estado, es algo de este momento. At, lo podemos buscar, significa en, de, estamos por aquí, de, ya sabemos que es el, la, los, las, y la siguiente palabra es point. Point significa punto, entonces el punto. Tenemos ese you de nuevo, que lo vamos a traducir como tú, y aquí ya tenemos algo nuevo, porque hasta aquí ya hemos visto, perdón, vamos a ver, ya hemos visto fail, pero no hemos visto este ed, es una modificación del verbo, que quien ya sabe un poquito más de inglés ya sabe que esto indica que está en pasado. Entonces tú
Vamos a poner fallaste. No me hacen caso los dedos hoy. A veces me pasa. Entonces, en el punto tú fallaste. No funciona. Vamos a ir en el punto que tú fallaste. Y ahora, no tenemos que seguir diciendo tú a cada rato. Seguimos diciendo tú. Pero en español no es necesario eso. En español el sujeto puede ir implicado en el puro verbo. Entonces, vamos a eliminar este tú. En el punto que fallaste. Si tú estás atascado en el punto que fallaste. Entonces, vamos a volver acá. Y ya cargo la página. That's it. Se traduce como eso es todo. Eso es todo. Eso era todo. Eso es. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a tomar esto, que es una frase coloquial. No es una traducción literal. Y vamos a cambiarlo por eso es todo. Y vamos a hacer algo más. Esto no es obligatorio que lo hagan, pero sí les ayuda mucho a largo plazo, porque de esta forma pueden mantener un registro de todo lo que van aprendiendo. Lo que vamos a hacer es un glosario y lo vamos a hacer en Excel, porque como ya vimos en el video pasado, Excel nos ayuda a alfabetizar las cosas fácilmente. Entonces, vamos a abrir una página blanca y vamos a hacer vamos a formatear como tabla y vamos a tomar un diseño bonito. Sí. Vamos a expandir las columnas que estén y vamos a hacer nuestro glosario. Cambiamos el nombre. Columna 1 va a ser inglés y columna 2 va a ser español. Y aquí vamos a ir haciendo un registro de todos los términos nuevos que vayamos aprendiendo. Vamos a ampliar esto para que sea más visible. Entonces, that's it no lo voy a encontrar en un diccionario, pero ya que lo traduje una vez, puedo ponerlo acá como eso es todo. ¿Qué otra frase tradujimos? Frases así hechas. Life advice fue la otra. Entonces vamos a volvernos Excel. Y esas frases hechas las vamos a seguir guardando aquí. Hay un poquito de ruido porque están lavando los trastes, no importa. Ya vamos a terminar, de hecho. Entonces, esas frases las vamos a guardar en nuestro glosario. Y aquí podemos utilizar esta pestañita de aquí para organizar de la A a la Z. Y aquí podemos tener nuestras frases alfabetizadas. Y este glosario lo vamos a ir guardando para que cada cosa nueva que aprendamos podamos irla incorporando a nuestro vocabulario. Y si ya luego me encuentro con la frase otra vez y no recuerdo qué significa, pero sí recuerdo que ya la vi antes, puedo venir a este glosario y puedo buscarla aquí. Entonces, eso es todo. Tú estás atascado en el punto que fallaste. You never get past it. Esta va a estar interesante. Y hasta ahí vamos a terminar. Les voy a traducir el principio del comentario nada más para que se den una idea. Si estoy haciendo algunas breves pausas es porque aparte de todo estoy bebiendo agua porque hace mucho calor y no puedo poner el ventilador, así que vivan con eso. Entonces, you, to, never, lo buscamos en el diccionario, nunca o jamás. Y aquí es donde nos enredamos. Get, vamos a buscar get para que se den una idea. Get. Nos dice obtener. A primera vista, nuestro instinto sería obtener, pero vamos a seguir bajando. Obtener, conseguir, sacar, llegar, lograr, recibir, hacer, ponerse, hacerse, coger, buscar, empezar.
Seguimos bajando. Ok. Recibir, captar, hacer, ponerse, hacerse, llegar a ser, agarrar, aprender, buscar, empezar, adquirir, comprar, pasar, llamar, llevarse, ganar. Este verbo tiene tantas definiciones, tantas traducciones, que es básicamente es menos un verbo y más un ruido que nos indica algo sobre lo que sigue. Entonces, yo como maestro aquí es donde intervengo y les digo: get antes de un adjetivo se vuelve nunca logra ser o nunca te vuelve eso. Entonces, past it. Past it. Entonces vamos a tomar la frase entera para buscarla. Get past it. Vamos a ver cómo lo usa la gente. Entonces, get past it, pasar por encima. Get past it, no podían superarlo. We can get past it. Entonces podríamos tratarla. Try to get past, intentar superar. Y encontramos superar acá y superar acá. Entonces, vamos a ver qué otra hay acá. Hard to get past, un nivel difícil de superar. Entonces vamos a utilizar superar porque es la traducción más común. Tú nunca superas it. Ya habíamos dicho, generalmente en español lo traducimos como eso, pero realmente no funciona tal cual la traducción. Entonces, algo que utilizamos en español, que no se utiliza en inglés, es una palabrita que es lo. Y ese lo nos hace referencia a un sujeto del que ya hablamos antes. En este caso, este lo se está refiriendo a ese fracaso. Entonces, tú estás atascado en el punto que fallaste. Tú nunca lo superas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Get past it. Superar. Y vamos a organizar alfabéticamente para que sea más fácil de encontrar después. GLT. También podemos organizarlo por acá después si es lo que estamos buscando. Y funciona igual. Esa es la gran ventaja de Excel. Y bueno, no les voy a dejar la duda de lo que es el resto del comentario, así que vamos a irlo leyendo todos juntos. Porque pues ya se hizo largo este video, realmente yo esperaba algo mucho más breve, pero creo que ya se explicó el tema. Entonces vamos a leer lo que dice en español. Para la parte de la audiencia que no entienda bien el inglés, que supongo que por eso están viendo este video, vamos a ver. ¿Cuál sería el mejor consejo de vida que tienes para la generación actual de entre 13 y 19 años? Este es el autor. Tú fallarás, pero no dejes que ese fracaso te defina. Deja tu respuesta definirte y no dejes que esa respuesta sea rendirte. Si tú estás atascado, si tú fallas y te rindes, eso es todo. Tú estás atascado en el punto que fallaste. Nunca lo superas. Hasta aquí nos quedamos y vamos a ver el resto. Pero si te levantas y tomas un paso más, ya has superado el fracaso. Entonces solo enfócate en el siguiente paso y el siguiente. Eventualmente llegarás a algún punto. No vivas de acuerdo a las redes sociales. Solo porque alguien se ve como que tiene una vida sorprendente no quiere decir que así sea. La gente solo publica lo mejor de su vida en las redes sociales. Si comparas al 100% de tu vida con el 1% mejor de la de los otros, casi siempre vas a salir perdiendo. No te quedes viendo las noticias, pero no las evites. Sí, mantente informado, pero no te quedes viendo toda la basura del mundo. Ahí no dice basura, pero vamos a traducirle como basura porque este es un programa para toda la familia. En un sentido real, las noticias y las redes sociales son lo mismo, pero opuestos. Las redes sociales son el 1% mejor de la vida de la gente. Las noticias son mayormente el 1% peor de lo que ha pasado ese día. Vamos a terminar esto. Vamos a ver. Siguiendo con las noticias, no tengas visión de túnel, no te quedes en una cámara de eco. Si recibes todas tus noticias de una sola fuente, estás completamente atado a quien sea
que maneje esa fuente de información. Similarmente, no excluyas a gente puramente porque están en desacuerdo contigo. Si están en desacuerdo en alguna forma loca o en alguna forma que no puedan respaldar, puedes excluirlos, pero si los excluyes solo porque votaron por alguien o porque creen que la marihuana médica está mal, no has mejorado tu vida, has limitado tu oportunidad de crecimiento. Y si alguien te desafía y tú eres quien no puede respaldar por qué crees algo, no dejes que te gane el orgullo. Tienes que estar dispuesto a decir, estaba equivocado e intentarlo de nuevo. Finalmente, solo porque todo el mundo te está diciendo que la universidad es el camino para seguir adelante, no significa que todos tengan razón. Eso tampoco significa que estén equivocados. Para mí fue tan asumido que iría a la universidad que no recuerdo cuando fue asumido por primera vez. Fui, lo odié, salí sin nada. Entonces alguien sugirió ser un contador y ahí fue donde comenzó mi carrera. Aquí hay una pequeña variación cultural porque en Estados Unidos solo necesitas una certificación para ser contador. En México sí es una licenciatura, pero entienden el punto. Así que tómate un tiempo y piensa, ¿esto en realidad está bien para mí o solo es lo que todo el mundo dice que es? ¿Alguna vez he considerado algo más? Si aún así estás bien con la universidad, adelante, ve. Si no, eso también es genial. Aunque obviamente algunas carreras la requieren, muchas en la práctica no lo hacen. Entonces, pues ya sabemos cuál es el consejo para los adolescentes de hoy en día. Entonces, no te dejes llevar por el fracaso, no te dejes llevar por las redes sociales, no te dejes llevar por las noticias, no te dejes llevar por la opinión de la gente, no te dejes llevar por tu propia opinión y no te dejes llevar por todas las porras que le echan a la universidad, porque mucha gente puede vivir sin ella. Es bueno que la tengas si tienes la oportunidad, pero hay quien no tiene la oportunidad. Entonces, aquí en YouTube pueden aprender muchas cosas. Hay otras páginas como Khan Academy, como Brilliant, como hay muchos cursos en internet. YouTube tiene muchos canales. Vamos a dejarles para el final algunos canales que pueden utilizar. Crash Course, esa mayúscula la inventé yo ahorita. Crash Course es un canal que tiene videos educativos sobre cualquier cosa que puedan ver en la escuela. Entonces, PhilosophyTube es un canal sobre filosofía. El tipo que lo dirige tiene un máster en filosofía de Oxford y todo lo que aprendió allí lo enseña en su canal porque dice no es justo que sea tan cara la educación en mi país. Entonces él comparte todo lo que estudió en su canal de YouTube. Ellis es un buen canal para gente que quiere aprender sobre cine. Jaime Altozano en español para gente que quiere aprender sobre música. Para gente que sabe algo de inglés, bueno, que ya sabe bastante inglés porque habla bastante rápido. Overly Sarcastic Productions es un canal genial para aprender sobre historia. Tiene videos animados, tiene mapas interactivos, entonces son algunos canales donde uno puede ir aprendiendo cosas. Y realmente no sé por qué estoy hablando de eso, porque no es el punto del video, pero espero que hayan aprendido cómo podemos utilizar la traducción para ir mejorando nuestras habilidades del idioma. Esta es la técnica que he estado usando con mis alumnos por el último par de meses y está funcionando. Lo veo tanto en los adolescentes más grandes que ya sabían algo que han mejorado mucho, como en los más chicos. Lo estoy utilizando a partir de los 9 años. Y a pesar de que todavía les cuesta, pues trabajan en equipo todos para llegar a una conclusión. Pues iban bien. Están aprendiendo cómo traducir, están aprendiendo cómo funciona el idioma. Se divierten porque les pongo textos interesantes para ellos y les gusta el desafío del misterio de aprender qué dice un nuevo texto. Es como una adivinanza, es un juego. Entonces, pues pues eso, es una buena técnica. Y tanto si ustedes son maestros y lo quieren aplicar con su grupo, como si son estudiantes y quieren aprovechar la cuarentena para ir mejorando su inglés, pues es algo que pueden utilizar. Entonces,
para los que son estudiantes autodidactas, esto ha sido todo. Solo me quedo con unas pequeñas recomendaciones para los maestros, que serían, yo sé que no está al alcance de todos, no todos tienen la misma facilidad que tengo yo porque trabajo en una escuela muy pequeña. Entonces, pero cuando yo dejo estas traducciones, son para trabajar en clase, no son para llevar de tarea, porque todos sabemos que si la llevan de tarea la van a hacer en Google. Pero lo que van a hacer estas traducciones es que yo lo que hago, y de nuevo, no todos pueden, pero yo lo que hago es que estas traducciones, como las trabajamos en clase, hago una para cada estudiante. Entonces, vamos a ver el documento de donde saqué esta. ¿Por qué tiene que ser tan lenta mi computadora? Si quieren darle a mi Patreon, podré comprar una computadora más rápida para hacer mejores videos. Entonces, este documento lo creé. Tengo más o menos 19 alumnos. Y aquí tengo distintos textos. Este es un poema muy popular en Tumblr que me gusta mucho. La mayoría de estos son historias interesantes sobre la vida real. Entonces tengo una distinta para cada estudiante y se me hace más fácil trabajar con ellos porque de esa forma todos tienen la oportunidad de traducir y ninguno tiene la oportunidad de copiar. Entonces funciona perfecto para que todos vayan desarrollando sus habilidades. Entonces, y pues de nuevo no les dejo tarea solo para trabajar en el salón. Y esto lo hice después de empezar a enseñarles toda la gramática básica. Tomé todo el primer semestre para enseñarles todo corriendo desde cero. Y era explicación, hacen oraciones, explicación, hacen redacción, oraciones, redacción, oraciones, redacción, explicación. Y ahí vimos todo: presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, futuro simple, presente perfecto, cómo distinguir el presente perfecto, pasado continuo, los condicionales. Y ya que teníamos toda la base básica, ya que llegué a un punto en el que me di cuenta de que les estaba costando procesar la teoría, ahí fue donde dije, pues ya, hasta aquí con la teoría, vamos a practicar. Todos van a ponerse a trabajar en mejorar su inglés. Y esto es lo que hemos estado haciendo. Y a pesar de que no a todos les ha ido perfecto con esto, sí veo que la mayoría han podido mejorar porque ya tienen una experiencia directa con el idioma. Entonces, esta es una muy buena herramienta para el aprendizaje. No recomiendo que sea todo lo que hagan, obviamente tiene que haber variación, pero sí, una vez que los alumnos tienen sentadas las bases de cómo funciona el idioma, más allá de eso, pues es la práctica. Y pues esto siempre lo aplico con mis estudiantes, es una buena forma. Y también lo aplico conmigo mismo. No estoy seguro si puedo mostrar la aplicación de Netflix en esta grabación o si sería prudente, porque ya saben cómo son los derechos de copyright y eso. Pero algo que hago yo es que pongo Netflix en el idioma que estoy aprendiendo, por ejemplo en este caso el francés, con subtítulos también en francés. Y de esa forma puedo ir conectando lo que ya sé, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando y lo que entiendo. Esto ayuda en especial si estamos utilizando alguna serie, alguna película que ya hayamos visto 1000 de veces y no sepamos todos los diálogos. La que yo recomiendo siempre es Bob Esponja, porque todos en mi generación han visto todo Bob Esponja y se lo saben de memoria. Entonces, esa es una buena técnica para practicar. Y llevo como 1 hora hablando y no pienso matarme editando este video, así que así lo vamos a cortar. Pues espero que hayan podido aprender algo, o por lo menos que se hayan entretenido. Y pues que se diviertan. Suerte, ojalá les funcione la técnica. Y si no lo van a hacer y si lo vieron por curiosidad, pues no sé. Bueno, bye. Se cuidan.